Hola amigos de San Juan TV, nuevamente con ustedes, Elibet Karina Gutiérrez, licenciada en nutrición. Continuamos hablando de estos temas de alimentación y nutrición. Habíamos estado hablando en cápsulas pasadas de los superalimentos, donde habíamos mencionado que son muy populares muchísimos alimentos extranjeros, por así decirlo, que son importados y por lo tanto, pues el costo es muy elevado. Tienen muchas ventajas, muchos beneficios, no los descalifico, pero habíamos hablado que en México tenemos muchísimos superalimentos de consumo regular. Habíamos hablado de la chía, un poquito de las acelgas y las espinacas, hablamos también de los nopales tan ricos en nuestro país y nos quedaba por ahí hablar de un microorganismo, por así decirlo, porque realmente es un microorganismo que se llama alga espirulina. El alga espirulina es un microorganismo, pertenece por allá a la familia de los animalitos pequeñitos, no es una bacteria, no es un hongo, no es un virus, es una alga, pertenece a ese lugar, a esa parte del reino de la biología. Y esta alga tiene una característica de ser de un color verde azuloso, a esa familia pertenece. Ellas tienen una característica, al ser verdes, de realizar un proceso que muchos de nosotros a lo mejor nos acordamos que lo vimos en la primaria, que era la famosa fotosíntesis, donde por medio de la luz del sol obtienen la energía y la transforman en sustancias nutritivas o en nutrimentos, como por ejemplo proteínas, carbohidratos y grasas. Eso es lo que van a hacer ellas, principalmente carbohidratos y proteínas. Y este tipo de microorganismos de estas algas, cuando se agregan o se mantienen juntas, forman como una especie de costra o de limo que a veces crece en algunos lagos o en algunos cráteres de volcanes donde el agua tiene la característica de ser muy salada o muy salina o muy alcalina. Y ya si le vamos enredando aquí, vamos entrando a algunos términos de la actualidad. Por lo tanto, si el agua es alcalina, pues imagínense lo interesante de esta alga. Tiene sabor y características muy particulares. ¿Dónde se encuentra mucho aquí en México? Yo recuerdo, desde que yo estudié nutrición, se hablaba mucho de este tipo de alga, incluso se hacían complementos y suplementos nutricionales donde tú dabas proteínas, dabas aminoácidos y dabas algunas otras sustancias a través de la alga espirulina. De manera, digamos, muy en inicio, ahorita ya la venden en pastillitas y demás, pero si nos remontamos a la historia, pues esta no es novedad y no es la cosa de los últimos años. En la época prehispánica, en México ya se consumía. El principal productor, adivinen cuál es, un lago que está por allá cerca de la Ciudad de México, que es el famoso lago de Texcoco, que toda la vida ha sido uno de los lugares donde más se ha cultivado esta alga. Incluso hay escritos prehispánicos o escritos de cuando llegaron los españoles que los prehispánicos ya la consumían y ellos la describieron, algunos monjes, por ejemplo, Bernal Díaz del Castillo lo describió, algunos de los franciscanos que catequizaron esa zona hablaron de un queso verde que fabricaban o cultivaban los originales de esa zona, de cerca del lago de Texcoco, y lo utilizaban ya sea mezclado con maíz o mezclado en las salsas, con chile, con tomates y con lo tradicional de la zona de Mesoamérica. Y si ustedes se ponen a pensar y recordamos todos los escritos y todo lo que hay, los españoles se maravillaron de lo bien alimentados que estaban estas personas y de los fuertes que eran. No construyeron esas ciudades tan grandes como Teotihuacán o algunas otras, como en el sur. También los mayas la llegaban a utilizar en algunas de las zonas que el agua tenía esa característica. ¿Cómo lo hacían? Se sacaba ese limo, lo cosechaban, por así decirlo, lo ponían a secar, formaban ese queso y la durabilidad de esto era de un año. En un año lo consumían y volvían a cosecharlo cuando crecía ese limo en el lago de Texcoco, principalmente, o en algunos otros lugares más pequeños. Pero ¿cuál es lo interesante o por qué es un superalimento? Pues curiosamente, revisando algunas publicaciones bastante serias, nos mencionan que puede tener desde el 60 hasta el 70% de su peso de proteínas, ¿sí? De proteínas, origen vegetal. Ojo para toda la gente que le gusta la alimentación sin carne o sin alimentos de origen animal. Es muy rica, las algas estas son muy ricas en proteína y proteína de muy buena calidad, semejante a la proteína de la carne o la proteína del huevo. Esto, pues vaya, es uno de los principios de los que yo puedo hablarles de esta alga, pero en las siguientes cápsulas vamos a seguir platicando más sobre la alga espirulina, que de verdad es un alimento que es conocido desde que México existe, se los puedo asegurar. Nos vemos en la siguiente cápsula.